yo no considero que lo que se llama propiedad intelectual sea realmente una forma de propiedad, sino que más bien considero que son privilegios monopólicos otorgados por el Estado y que por tanto considero que son incompatibles con la filosofía de una economía de mercado libre. Pero eso yo lo voy a argumentar un poquito más adelante. ¿Okay? Ahora, lo que se llama propiedad intelectual hoy en día incluye tres conceptos básicos que son diferentes y en realidad suficientemente diferentes como para que creo que no se deberían englobar en un concepto genérico. Entonces, se incluye lo que se llaman marcas, lo que se llaman patentes y lo que se llaman derechos de autor, o en inglés se dice copyrights. Ok, ahora, las marcas y las patentes son cosas muy diferentes, pero que a veces se confunden y entonces voy a tratar de aclarar eso. ¿Una marca qué es? Bueno, es un signo o un rótulo que distingue los productos de un fabricante de los de otros. ¿Okay? Entonces, si hay dos empresas que fabrican whisky, ¿ya? La marca identifica cuál de las empresas fue la que fabricó la botella específica que estamos examinando. Entonces, ahora, una marca identifica, ¿ya?, el origen de la mercancía o del bien, pero no prohíbe la fabricación de productos similares. O sea, si yo quiero vender whisky, ¿ya?, fabricar y vender whisky, no le puedo poner el nombre de una marca conocida. No puedo llamarla Old Par, por ejemplo, ¿ya? Pero sí puedo ponerle mi propia marca. O sea que, entonces, la marca me prohíbe que yo le ponga a mi producto el nombre del producto de otra persona. ¿Okay? Y eso es para evitar, digamos, que se engañe a los consumidores, ¿ya? Ahora, pero no me prohíbe fabricar whisky, ¿ya? Esa es una diferencia importante entre una marca y una patente. Otra diferencia es que las marcas son perpetuas, o sea, nunca caducan, o sea, duran toda la vida. En cambio, una patente sí tiene una duración limitada, ¿ya? Ok, ahora, patentes y copyrights, los estoy poniendo juntos porque son similares en este sentido. Ya sea una patente o un copyright, es el derecho exclusivo de controlar la producción y venta de un determinado producto. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo la patente sobre un determinado invento, solo yo lo puedo producir, ¿ya? Es como si yo hubiera patentado el whisky. Si patento el whisky, solo yo puedo fabricar whisky. ¿Okay? Entonces, un ejemplo, si quieren un ejemplo un poquito más práctico. Hay un analgésico que se llama acetaminofén. ¿Okay? Ahora, hay una marca de acetaminofén que se llama Tylenol. ¿Okay? Ahora, la empresa que inventó el acetaminofén, ¿ya?, lo patentó y fue la empresa que lanzó la marca Tylenol, que se llama Johnson & Johnson. Ahora, como Johnson & Johnson inventó acetaminofén y lo patentó, quiere decir que solo ellos podían fabricar acetaminofén. Ahora, ellos lanzaron el producto con una marca que se llama Tylenol. Ahora, la patente terminó hace mucho tiempo, ¿ya? Y cuando caducó la patente, entonces cualquier otra industria farmacéutica puede fabricar acetaminofén. Pero lo que no pueden es llamarlo Tylenol, ¿ya? La patente caducó, ¿ya?, la patente sobre acetaminofén, pero la marca de Tylenol sigue vigente, ¿ya? Entonces, una vez caducó la patente de acetaminofén, empezaron a lanzarse otras marcas del mismo producto. Por ejemplo, se lanzó Panadol, Winazol, entonces son diferentes marcas de acetaminofén. Y también se vende acetaminofén genérico, o sea, sin marca, ¿ya? ¿Okay? Entonces, pero la marca de Tylenol sigue vigente hasta ahora y nadie puede llamar a su producto, no lo pueden llamar Tylenol, pero sí pueden fabricar acetaminofén. ¿Okay? Entonces, eso es solo para ilustrar la diferencia entre una marca y una patente. Ahora, ¿qué es lo que otorga la patente?
Lo que otorga es el derecho de impedir que otros produzcan el objeto patentado. ¿Ya? Entonces, cuando Johnson & Johnson tenía la patente de acetaminofén, nadie más podía fabricar acetaminofén más que ellos. ¿Okay? Pero entonces, la patente lo que les daba era el derecho de que si otra empresa fabricaba el producto y lo vendía, ellos tenían el derecho de pararlos, de impedirlos, decir, no, ustedes no tienen la patente, no lo pueden producir. ¿Ya? Okay, pero, por otro lado, la patente, y esto es una cosa que a veces, es una distinción que a veces parece un poquito sutil, pero la patente no otorga el derecho de producir el producto. O sea, la patente solo da el derecho de impedir que otros lo hagan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del acetaminofén, ellos inventaron esa molécula, ¿ya? Ellos la patentaron, ¿okay? Pero el hecho de tener la patente no les daba a ellos el derecho de vender el producto, ¿ya? Porque podría ser que en el caso de los productos farmacéuticos, por ejemplo, se necesitan una autorización, digamos, del Food and Drug Administration, o sea, puede ser que se necesiten cumplir con otros requisitos para poder producir el producto. Pero la patente lo único que les da es el derecho de impedir que otros lo hagan. Y en el mismo caso, lo mismo sucede con los derechos de autor, como vamos a ver ahorita. Entonces, en ambos casos, las patentes y los copyrights, lo que otorgan son monopolios, y un monopolio legal, ¿verdad? Y entonces, eso es por eso es que a mí yo cuestiono si la propiedad intelectual en general es compatible o no con los principios de una economía de mercado. Ahora, las marcas, en cambio, pienso que las marcas son muy valiosas. Las marcas son importantes y eso sí considero que se debe de defender. Entonces, yo no estoy a favor, por ejemplo, decir que yo estoy en contra de las patentes no significa que yo estoy en contra o a favor de la piratería de marcas, por ejemplo. ¿Ya? La piratería de marcas creo que es algo que se debería, impedir. Ok, ahora, regresando ya concretamente en el caso de patentes y copyrights. Se parecen, pero también tienen diferencias. ¿Ya? Las patentes son, lo que protegen son inventos o productos o procesos industriales. ¿Ya? Los derechos de autor lo que protegen son obras culturales, libros, música, obras artísticas. ¿Ya? Entonces, la materia, digamos, el ámbito de la cobertura de la protección es diferente. Y también han tenido, a lo largo de la historia, han tenido diferentes historias legislativas. Entonces, la evolución legal ha sido diferente. En ambos casos tienen duración limitada. Las patentes ahora duran 20 años. Antes duraban menos, duraban 17 años y antes de eso duraban 14. Pero ahorita la duración máxima de una patente es 20 años. Los copyrights ahora son mucho más largos. ¿Ya? Un copyright puede durar la vida del autor más 70 años. Eso es lo que dura. O sea que dependiendo, digamos, de cuánto viva un autor, un derecho de autor podría en la actualidad durar fácilmente más de 100 años. Ok, ahora, la otra cosa que quería compartirles, esta gráfica. Fíjense que esto ya no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con libros, tiene que ver con música. ¿Okay? Este es un tema que tal vez a ustedes les interesa. Pero esta gráfica yo la encontré en un periódico canadiense. Yo estuve de viaje a mediados de este año y por pura suerte, digamos, leí el periódico, ese día y encontré un artículo sobre el tema de la música, la industria musical. Y salió esta gráfica y después la busqué. Ahora, esta gráfica es interesante por muchas razones, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que muestra? Dice, Music Revenues by Major Formats. ¿Okay? O sea, estas son las ventas de música grabada. ¿Ya? Ahora, ahí da la impresión de que es a nivel mundial, pero no es a nivel mundial, es solo en Estados Unidos. ¿Okay? Pero a nivel mundial, la tendencia es la misma. ¿Ya? Y, digamos, cada barra, la gráfica empieza en 1973,
y termina en el 2014. Estamos hablando de un periodo de 40 años. Esto es lo que le ha pasado a la industria musical, ¿ya? Una cosa interesante es que los diferentes colores representan los diferentes formatos en que se vendía la música grabada, ¿ya? Al principio, fíjense que la barra es casi toda de un color gris medio claro, ¿ya? Y ahora, ¿esos qué son? Esos son álbumes de vinil. O sea, los discos negros, ¿se acuerdan? Okay, los long plays, y unos eran de 45 revoluciones, otros eran 33. Casi todo era, ¿ya? La barra, ya el color gris un poquito más oscuro, esos son los cassettes. Ahora, yo no sé si algunos de ustedes, digamos, conocieron, digamos, los cassettes, ¿ya? Pero empiezan, digamos, las ventas de cassettes como muy poquito, ¿ah? Y en los años 70 empiezan a aumentar, y para el año 82, fíjense, más de la mitad de la música grabada se vendía como cassettes y no como discos, ¿verdad? O sea que los cassettes prácticamente desplazaron a los discos. Pero cuando ya los cassettes agarraron aviada, empezaron a aparecer ya la barra oscura, y esos son los CDs, ¿ya? Y entonces después ya son los CDs, ¿ya? Que desplazan, y ya para el punto más alto es el año 1999. Ahora, ese año es interesante, ¿ya? Pero piensen en lo que pasó en 1999. Pero para entonces, fíjense, las ventas de la industria musical, que son básicamente las 5 disqueras más importantes, ¿ya? Representaban 20 mil millones de dólares, y estos son dólares del año 2013. Este está ajustado por la inflación, o sea que se pueden comparar año con año. Pero llegaron a su pico en 1999, 20 mil millones de dólares, y casi todo era CDs, ¿ya? Todavía había un poquito, digamos, de cassettes, ya los discos de vinil desaparecieron, ¿va? ¿Ok? Bueno, ahora, y de ahí a partir de 1999 ya se viene baja en picada, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que pasó en 1999? En 1999 apareció una cosa que se llamaba Napster, ¿ya? No sé, es que tal vez Napster no era, cuando ustedes ya tenían uso de razón, digamos, Napster ya no, ya no existía, ¿verdad? Ok, pero ¿qué era Napster? Fíjense pues, Napster era el primer sitio, digamos, donde se podían hacer file sharing de MP3, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ahora, Napster ya no existe. ¿Por qué? Porque fue demandada por la industria musical, demandó a Napster, al tipo que inventó Napster, y los obligaron a cambiar o sea, creo que todavía existe la empresa, ¿ya? Pero no tienen, digamos, no se pueden bajar música gratis, digamos, ¿ya? Y no se pueden compartir archivos. Pero lo que desapareció Napster, pero aparecieron muchos otros, ¿ya? Muchos otros sitios, ¿ya? Y cada uno, digamos, a medida que aparecían nuevos sitios, había uno que se llamaba Kazaa, otro se llamaba Morpheus, ¿ya? Todos esos sitios ya no existen, ¿ya? Okay. Pero, y cada vez que los abogados lograban cerrar un sitio, aparecían otros, ¿verdad? Y entonces por eso es que empiezan a bajar las ventas de CDs, ¿no? Ahora, en el año 2005 empieza a aparecer esa otra barra ya de un color un poquito más claro, ¿ya? Y ahora, ¿eso qué es? Eso ya es venta de música, música digital, pero sin discos, ¿ya? O sea, básicamente estamos hablando de iTunes, ¿ok? iTunes es el primer sitio, digamos, que permitía ya comprar MP3, ¿ya? Entonces, es música vendida, ¿ya? Usted no puede comprar legalmente un MP3, ¿verdad? Yo no sé si ustedes usan iTunes o no, pero después de iTunes, o sea, esa es, digamos, la barra naranjada clarita, ¿verdad? O sea, como que empieza a arrancar, pero el surgimiento de esas nuevas modalidades de venta de música digital, ¿ya? Compensa un poco la caída en los CDs, porque los CDs ya de una vez ya casi nadie compra, aparentemente,
¿ya? Yo no sé cuándo fue la última vez que yo compré un CD, por ejemplo, ¿ya? Y ahora lo que sucede es que los ingresos de la industria musical representan más o menos unos 5,000 millones de dólares. O sea que estamos hablando de 75% de caída, de lo cual los CDs representan ya menos del 10%. ¿Okay? La mayoría son música, digamos, que uno compra, o también están ya esas barras más naranjado más oscuro o rojo. Esos ya son, digamos, los servicios de suscripción. O sea, Spotify, y creo que hay uno que se llama Pandora, creo. O sea, el equivalente de Netflix, ¿ya? Para la música. O sea, que uno se suscribe al servicio, no compra la canción, sino que solamente paga una suscripción mensual y ya tiene derecho de tocar la música que uno quiera, ¿verdad? Y esos están ya surgiendo. Y fíjense, hay una cosita adicional interesante, y es que los discos de vinil están reapareciendo, ¿ya? Porque eso se ve aquí. Miren, aquí casi no se ve, ¿ya? Pero es otra vez los discos de vinil como que se están poniendo de moda, pero ya es como una cosa un poco más como de medio como de nostalgia o de retro, digamos, ¿sí? Pero ahí está, ¿ya? Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha sucedido con Ahora, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe esta tendencia? Bueno, se debe al MP3, a la aparición del MP3 y a la competencia para la industria musical que representa el file sharing, ¿ya? Ahora, file sharing es una violación de copyright. O sea, si yo agarro, digamos, una canción de un CD, digamos, y ¿cómo se llama eso? De RIP, ¿verdad? RIP el CD, sacar la canción, grabarla como MP3 y después se la comparto a otra persona, lo mando a otro sitio, y yo estoy violando el derecho de autor. Es ilegal, ¿ok? Pero se hace, pues, se hace en forma masiva. Y eso constituyó una competencia tremenda para la industria musical, y por eso es que ya casi nadie compra música grabada, ¿verdad? Y entonces ha tenido un enorme efecto sobre los ingresos de la industria musical. Ok, ahora, obviamente para la industria musical, esta competencia, incluso llamémosla por su nombre, esta competencia ilegal, ¿ya? Por parte de, digamos, de los MP3, la gente que graba MP3 y los comparte, ¿ya? Ha tenido un enorme efecto sobre los ingresos de la industria musical. Las disqueras ganan menos dinero. Probablemente los músicos también ganan menos dinero por música grabada. Ahora, los músicos ganan dinero no solamente por música grabada. De hecho, la mayoría de los músicos ganan mucho más dinero por medio de conciertos, dando conciertos en vivo, que vendiendo discos. ¿Okay? Casi todos los músicos son así. Así que yo no me preocupo tanto por los músicos, pero la industria musical sí está sufriendo enormemente. ¿Okay? Ahora, la pregunta es, ¿debería preocuparnos eso? Es decir, a la industria musical le preocupa, obviamente, pero ¿a quién más debería preocuparle? O sea, ¿nos debería preocupar a nosotros como usuarios, como consumidores de música? ¿Nos debería preocupar esto? Bueno, debería preocuparnos si es que, como consecuencia de eso, podríamos, digamos, concluir, digamos, de que se está haciendo menos música, por ejemplo. O sea, la pregunta para los consumidores, lo que les debería interesar es, bueno, nosotros lo que queremos es que se haga nueva música, que haya más música nueva y de buena calidad. Ahora, la pregunta, ¿ustedes creen que en esos últimos 15 años, desde 1999 para acá, ha bajado la creación de música? O sea, ¿se están haciendo menos nuevas canciones que antes? Yo no lo he percibido, honestamente. ¿Okay? ¿Y creen ustedes que la música nueva que se hace es de menos calidad
que la música... Bueno, tal vez sí, si uno es medio de la generación anterior, dice, es que la música que escuchan ahora es horrible. No, bueno, pero eso ya son los viejos que piensan así. ¿Ya? Pero yo no creo que la música no haya bajado ni siquiera, ni en cantidad, ni en calidad. ¿Ya? Entonces, no deberían preocuparnos. ¿Ya? O sea, los que deberían estar preocupados es la industria musical. ¿Okay? Pero, aparte de ellos, nadie más debería preocuparse. Ok, ahora, la otra cosa que quería comentar, fíjense la composición, la manera como se venden ahora la música. Estas son las ventas de CDs, de discos. ¿Okay? Eso ha bajado enormemente. Y ahora más de la mitad de la música grabada que se vende es música digital. ¿Sí? Música digital. Ya sea por iTunes, que la gente compra las canciones, o por, digamos, que la gente paga por digamos, como que una suscripción. Pero, mira, ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta música, esta forma de vender música, y esta? La diferencia es que cuando se vende la música por discos, que era la forma tradicional de vender, la industria musical estaba muy cómoda con el CD, y antes de eso con los discos. Lo que les gustaba a las disqueras era vender discos. ¿Ya? Ahora, un disco contiene muchas canciones. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que la gente quiere? La gente quiere escuchar canciones específicas. Y muchas veces, por ejemplo, si yo quiero escuchar, a mí me gusta, digamos, un par de canciones, digamos, de un grupo. No me gustan todas sus canciones, me gustan unas 2 o 3 canciones de ellos. Esas son las que yo quiero comprar. Pero si yo quiero escuchar esas canciones, tengo que comprar el disco entero. ¿Entiendes? Tengo que comprar el paquete, porque la industria musical estaba acostumbrada a vender paquetes de música. Y así, y no querían cambiar. Ahora, la música que se compra ahora por internet es canción por canción. La gente compra la canción, no compra el disco. Yo me imagino que se pueden comprar un disco entero también, si uno quisiera. Pero básicamente la gente compra canciones. ¿Ya? Y entonces, ahora hay mucho más flexibilidad, ¿se dan cuenta? Para los consumidores. Los consumidores pueden comprar la canción específica que les gusta y no están obligados a comprar el resto de las otras 15 canciones que ni siquiera me gustan, ¿no? Entonces, ahora, eso no hubiera sucedido. No hubiera ese cambio. O sea, ese es un cambio enorme en el business model de la industria musical. Y es un cambio que ha sido muy positivo para los consumidores. Aumentó la satisfacción de los consumidores. Y al final eso es lo que nos debería interesar. ¿Ya? Nosotros, como economistas, no nos interesa realmente si las empresas ganan mucho dinero o no. ¿Ya? Lo que nos interesa es que los consumidores ya estén satisfechos. ¿Ya? El objeto de la economía es satisfacer las necesidades de los consumidores, no garantizar grandes ganancias para las empresas. ¿Ya? Entonces, este cambio en este modelo fue un cambio muy positivo para los consumidores, pero nunca hubiera sucedido si no hubiera sido por Napster. Si no hubiera aparecido el MP3 y el file sharing. O sea, si la gente no hubiera empezado a violar los derechos de autor de las canciones, la industria musical nunca iba a cambiar. ¿Ya? Y la nueva situación los obligó a cambiar. ¿Okay? Pero como digo, no se hubiera dado si se hubiera mantenido, o sea, si todos hubiéramos sido como súper respetuosos de los derechos de autor y dicen, no, es que es un derecho de propiedad y la propiedad es sagrada, ¿verdad? Y entonces, no lo voy a copiar la canción porque eso es ilegal y además es inmoral. Okay. Bueno, si la gente se hubiera puesto en ese plan, nunca se hubiera dado este cambio. ¿Ya? Las empresas nunca, por su propia iniciativa, no iban a cambiar el business model con el cual estaban tan acostumbrados y estaban muy satisfechos.